allí. Recién, bueno, en las imágenes que veíamos en el informe, es realmente impresionante cómo se ha venido abajo el hogar. ¿Con qué se encontraron? Digo, había techos que se estaban por caer, había paredes que estaban rotas, un montón de cosas que tuvieron que, me imagino, ya empezar a arreglar, sobre todo porque, bueno, son muchos los chicos que no solamente viven, sino que pasan, como recién decías, por el hogar. Sí, la situación fue aún peor a lo que salían en las imágenes, el pasto largo, basura por todos lados, ratas. Tuvimos que hacer 3 desinfecciones y 3 derratizaciones, cortar todo el pasto, empezar a retirar la mayoría de la basura porque una de las cosas que advertimos es que no podemos determinar cuándo, muchas de las donaciones, entre muchas comillas, era más que nada basura. Entonces hay unos 4 galpones que están repletos de basura. No entendemos por qué alguien quiso donar una jaula llena de toners vacíos. No podemos saber por qué alguien quiso donar una enorme cantidad de máquinas que se supone eran de aire acondicionado que no funcionaban. Entonces, en muchos casos también lo que ocurrió era que eran falsas donaciones y muchas personas, en lugar de pagar un bolquete o disponer basura tóxica como esta, arreglaba con alguien de la fundación y eso estaba por ahí. Entonces también tuvimos que priorizar lo que tiene que ver con la higiene y la salud del lugar. Hoy está más controlada la situación, mucho más limpia y estamos empezando a determinar la disposición final de esos residuos que no podemos tirarlos a la calle porque necesitan un tratamiento especial. Pero es una locura. Lo que uno por ahí, a mí me gustaría saber, la provincia hasta dónde debería intervenir este tipo de lugares. Digamos, a partir de una investigación que sale en los medios, la provincia se mete de lleno en el tema. No era competencia de la provincia, digamos, meterse en esta fundación. Lo que ocurre es que la fundación, en este caso, es una persona privada. Claro. Y el control que puede ejercer la provincia en una persona privada es menor, porque es como si se metiera en cualquier otra empresa, necesitas autorización judicial o una denuncia previa, como ocurrió en este caso. También lo que hemos detectado a partir de la conversación con muchas personas que se intentaban acercarse a ayudar, es que también la institución rechazaba mucho este tipo de intervención que implicaba un control. La provincia no tenía convenio con estos hogares justamente porque la fundación nunca quiso, porque no cumplía con los requisitos necesarios. Claro. Entonces, fueron muy hábiles en el control administrativo que sí puede realizar la provincia, en ir presentando de a un papel a la vez para ir cortando los plazos y que entonces no se precipitara una intervención. Entonces eran hábiles desde lo documental, no solamente en el caso de la provincia, sino con la FIP, con otros organismos, pero el desorden es total y absoluto. Sin meternos demasiado en la cuestión judicial, ¿ustedes llegan a intervenir la fundación a través de una denuncia que hace un programa de televisión y que tiene que ver con un desvío de fondos y además de alimentación hacia donde estaba Julio César Grassi? ¿Esto fue así? Sí, la intervención se da, digamos, se cristaliza a partir del pedido del denunciante. Ajá. Y efectivamente ustedes pudieron comprobar que había alimentos, por ejemplo, que no llegaban, digo por lo que recién nos comentabas. Es muy difícil determinar eso porque no había registro alguno de las donaciones, es decir, si había una persona que había donado 30 cajas de leche, eso no figuraba en ningún lado, entonces establecer ese control es bastante más difícil. Nosotros justamente, y esto es lo que nos pidió el gobernador, que mantuviéramos desde el principio transparencia en todo el proceso. Entonces, hoy las donaciones que se hacen en especie, porque en efectivo estamos generando un canal formal para recibir donaciones en efectivo, se reciben todos contra una entrega de nota y que esa nota se va a ir a adjuntar en el informe que yo tengo que presentar a la provincia de mi gestión. Entonces, hoy no ingresa ninguno, es más, por ejemplo, un ejemplo, donado en pintura, bueno, ¿cuántas latas de pintura los donaron? ¿Quién los donó? ¿Por qué los donó? ¿Y a qué van a ser aplicados? Vamos a hacer lo más transparente posible ese camino. De todas maneras, las imágenes creo que fueron bastante elocuentes. Sí. Había también alguna manifestación anterior de otra fundación que se llama Banco de Alimentos, que fue el que detectó en algunas de sus
tienen como un mecanismo de supervisión de sus donaciones, y Banco de Alimentos también detectó que para la cantidad que les habían donado a principio de año, para la época que fueron a hacer la inspección, había mucho menos alimento del que tendría que haber. Claro, viendo las imágenes uno se imagina cómo sería la vida de estos chicos, ¿no? Pero de acuerdo a lo que pudiste reconstruir, porque vos estás ahí todos los días, sí. ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo era un día de uno de estos chicos antes y ahora cómo están ellos? Los chicos están mejor, por supuesto, como todo proceso de cambio siempre genera algunas cuestiones, pero los chicos estaban acostumbrados a, por ejemplo, no ir al colegio, o que fuera esporádico el ir al colegio, las visitas que reciben, porque muchos de esos chicos reciben visitas, se recibían a horas extrañas durante la noche. Entonces tratemos de establecerles una rutina lo más prolija posible, que es que se levantan a la mañana, desayunan, van al colegio, almuerzan, salen del colegio, tienen actividades a la tarde, tienen que hacer la tarea, la hora del baño es la hora del baño, la hora de la cena es la hora de la cena, y las visitas tienen que estar tanto el gabinete social y dentro de los horarios que estamos determinados. Y los fines de semana, muchos de ellos salen de visita a ver a sus familiares, y los que quedan en el hogar también tienen actividades. El fin de semana pasado organizamos un torneito de minifútbol dentro de la fundación. El domingo fueron a hacer una especie de campamento. Los chicos también, tenemos adolescentes, uno de ellos fue a probarse en un club local. Entonces estamos tratando de que cada uno de ellos pueda tener una vida lo más normal posible, pero también dentro de ciertas reglas y rutinas, como ocurre en cualquier familia. Y cuestiones que no pueden, no se podía pretender que un nene vaya al colegio todos los días si apenas podía comer, o si comía alimentos vencidos, si vivía en los lugares que vivía, tenía los baños como los tenía. Digo, a partir de ahí, digamos, mejorando toda esa primera situación, las primeras necesidades, después se encara seguramente la parte de formación, de educación y demás, y además normalizar esto que estás marcando, el tema de visitas, digo, hacerle una vida con horarios, lo más parecido a una vida normal posible. Claro, el de cambiar el concepto, porque también hay que mencionar que la Secretaría de Niñez Provincial ya estaba interviniendo para algunos casos puntuales de chicos judicializados, y habían detectado y está colaborando con nosotros en justamente establecer todas estas rutinas. No, la misma escuela, digo, en algún momento alguna maestra debe haber percibido que el chico faltaba demasiado o que iba mal alimentado, ¿no? Digo, en la misma escuela porque además los alimentos iban también a los alumnos del colegio, porque aquí, como te decía, hay 1.280 que son de los colegios y 42 que son del hogar y que asisten a esos colegios. Entonces había una cierta advertencia, pero lo que ocurría era que dentro de la dinámica de la fundación, de la informalidad total, a veces 2 semanas estaba todo bien y las 2 semanas siguientes no había más plata, y entonces la gente no cobraba y los alimentos eran insuficientes. Entonces también había como casi un acostumbramiento a esto. Ahora, el otro día vino una de las mamás de 2 chicos que no están en el hogar, pero que vienen al colegio, a decirme que de repente sus hijos estaban más gorditos. Claro. Y yo digo, ¿cómo que más gorditos? Me dice, no, se nota que ahora comen mejor. O sea, son pequeños detalles que uno se va, digamos, enterando de cuál es la visión de la gente que trabaja. Es un proceso paulatino, es un proceso lento, es un proceso complejo, y lo que nosotros queremos lograr en un breve tiempo también es iniciar lo que son las tareas de mejoramiento edilicio, que es, primero hubo que atender la emergencia, y ahora vamos a empezar con las obras de mejora también de la estructura. Claro, justamente eso te quería preguntar, Natalia. Se han hecho un montón de cosas, pero debe faltar bastante todavía. En principio, las mejoras edilicias... Claro, nosotros iniciamos las cuestiones más humanas, más humanas y las más urgentes. No podemos empezar las obras si no sacamos la basura del predio. No podemos cambiar las luminarias de los caminos si no cambiamos la instalación eléctrica. Entonces hay que ir haciéndolo paso por paso. Yo no soy ni arquitecta ni ingeniera, pero sí tenemos asesores que ya tenemos establecido un plan de obra, ya sabemos cuál es el concepto que le vamos a dar al hogar.
cambiar esa imagen de patronato de grandes pasillos y de mucho espacio a lugares más acogedores, cambiando el formato a lo que es una familia y algo más parecido a un núcleo familiar normal, a pesar de que sean 42 Bueno, un gran chicos. desafío te tocó claro, en este caso, ¿no? Sí. Bueno, Natalia, gracias por haberte acercado. Ustedes, y para por conocer la un tema que invitación. fue muy sensible, es muy sensible, digo, pero explotó cuando se conoció aquella noticia, así que bueno, después de algunas semanas es bueno tenerte y saber lo que está pasando. Hace poquito tiempo que estás, más adelante nos volvemos a encontrar, ¿no? Para ver cómo siguen los chicos y si pudimos avanzar en esas cosas que faltan. Esa es la ayuda que les vamos a pedir, sobre todo para tratar de con algunos hechos, demostrarle a la gente que donaba a veces de a 50 a 100 pesos, que puedan recuperar la confianza, que cada donación va a llegar a los chicos y solo a los chicos, y para eso también vamos a necesitar de ustedes, para que vean que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo solamente por ellos.